200 kilómetros al sur de Santarém desapareció todo rastro de asfalto. Paré en una gasolinera del cruce de carreteras en Rurópolis, donde tenía que desviarme hacia el este. Cada vehículo que pasaba dejaba una cortina de polvo que tardaba varios minutos en desaparecer. Pensaba en lo insoportable que sería vivir en un lugar así sin imaginarme lo que me esperaba más adelante. Eso era solo el comienzo. El avance de los siguientes días fue lento y complicado, muy lento y complicado. El camino por momentos era una especie de colchón de unos 25 centímetros de polvo fino como el talco. A medida que avanzaba lo veía salpicar como si fuera agua hacia ambos lados de la rueda delantera. La mayor parte del camino era plano, pero de tanto en tanto aparecía una loma que en más de una ocasión se me hizo bastante difícil pasar. El polvo, las huellas de los camiones que no dejaban de aparecer, el peso de mi equipaje en la moto y el poco agarre de la rueda trasera me ponían las cosas demasiado complicadas. Manejé durante unas horas más desde el cruce en Rurópolis hasta la entrada de un caserío llamado Placas, donde me di cuenta que había pinchado una de las ruedas. El sol ya comenzaba a caer, miré el GPS y solo había avanzado 85 kilómetros en esas últimas horas. Al día siguiente aproveché el paso por la gomería para cambiarle todos los rayos a la rueda trasera. Si el día anterior el camino había sido difícil, después de Placas las cosas se pusieron aún peor. Unas máquinas viales trabajando al costado de la ruta me dio la efímera esperanza de un camino algo más transitable que el tramo anterior. Los puentes que cruzan los incontables arroyos son construcciones de madera algo precarias que cuando no se las lleva el agua terminan derrumbadas por el peso de los vehículos. La transamazónica es una prueba para cualquiera. Es común ver camiones y transportes de pasajeros que muchas veces terminan volcados a los lados del camino. Pero puede ponerse peor. La temporada de lluvia convierte ese fino polvo en un lodo intransitable, difícil para una moto y difícil para un camión. Tuve suerte de llegar en época seca, cuando al menos con algo de esfuerzo es posible avanzar. Seguían apareciendo puentes, algunos no me daban nada de confianza, lo mejor era pasarlos despacio para no clavar las ruedas en los espacios entre las maderas. Para los siguientes minutos de video te recomiendo que te pongas cómodo, te suscribas al canal y experimentes el placer de manejar en este hermoso camino. De un momento a otro paso de un camino medianamente transitable a meterme en un colchón de polvo en el que me resulta prácticamente imposible avanzar. La rueda trasera no llega a traccionar y la delantera se clava en el polvo. Me cuesta hacer pie y la Rojita me agradece haberle hecho un cambio de embrague unas semanas atrás en Venezuela. Así y todo, en estos casos el disfrute es proporcional a la dificultad que propone el camino. Por momentos, lo único que podía ver era polvo. Polvo en el camino y polvo en el aire. Polvo, polvo y más polvo. En algunas partes donde las huellas eran demasiado profundas, la Rojita simplemente quedaba enterrada y tenía que poner primera para poder sacarla. Y es que el polvo muchas veces no me dejaba ver qué tan profundas o transitables eran las huellas. La mayoría de las veces era cuestión de suerte. Suerte y algo de habilidad en el manejo, ¿por qué no decirlo? Me doy un poco de crédito a mí también. Lo cierto es que la Roja se portó como la guerrera que es y me sacó de ese terrible lío en el que me había metido. No sé si ya lo había mencionado, pero a todo esto el calor era infernal. La temperatura del motor estaba que ya no podía más. Y mientras tanto las motos y las camionetas que pasaban parecían hacerlo sin ninguna dificultad. Seguramente ya acostumbrados a un camino que para ellos era algo rutinario, pero para mí y para la Rojita era todo un desafío.
Seguramente no llegue a apreciarse claramente en el video, pero aquello que se ve allá adelante es una subida con una pendiente bastante pronunciada, o al menos lo suficientemente complicada como para subirla con la moto enterrada en polvo hasta la mitad de la rueda. Confié en el impulso que traía, el de la velocidad y el que me daba el hecho de tantos kilómetros en los últimos meses sin ninguna caída. Adelanté al camión y traté de acelerar a fondo. Recuerdo claramente ese instante en el que me doy cuenta que la caída es inevitable. El instinto me hizo levantarme rápido y mirar hacia atrás para ver qué tan cerca venía el camión. Para mi sorpresa, el camionero, lejos de seguir acelerando, me hizo sonar la bocina un par de veces antes de bajarse a ayudarme a levantar la moto. Mi portuñol básico me ayudaba, si no a hacerme entender, al menos a comunicarme. Ahí les dejo un claro ejemplo. ¿Ah? No. Va bien. No, voy a empujar para la. A ver. Ahí. Está ahogada. En la cara. Voy para allá. De Argentina, voltando para Argentina. Voltando. Meses no, 5 años. ¿Ah? No, es viaje y trabajo al mismo tiempo. Por eso acá yo tengo todo, ropa, herramientas, todo. Obrigado. Caído y se ahogó el carburador. Sí. ¿Cuánto es para Uruguará? Vinci. ¿Ah? El tema como la doy vuelta. El sol empezaba a bajar, el polvo se veía más colorado y a esa altura del día ya había perdido la noción del tiempo y la distancia. Ese segundo día en la Transamazónica manejé más de 4 horas para hacer solo 60 kilómetros. Llegué a Uruguará completamente cubierto de polvo. Lo sentía en la boca y en la nariz, y mi cara tenía un extraño tono rojizo. En el pueblo todo se veía tras un manto de polvo que desaparecía y aparecía constantemente con el paso de cada vehículo. Entré a un hotel que parecía tener aspecto de estar dentro de mis posibilidades. Pagué unos $10 por la habitación más económica. Acabo de llegar a Uruguará. Fue un día larguísimo, corto pero larguísimo. Me llevó unas 3 horas y media a hacer 50 kilómetros.
La carretera está malísima. Por momentos hay un colchón de polvo de 20-25 centímetros y es imposible. Es imposible ir a más de 10-15 kilómetros por hora. Tragué polvo, tengo polvo por todos lados. Estoy cansadísimo. Y todavía me quedan como más de 100 kilómetros de tierra y polvo todavía. Esa es la carretera transamazónica. Esta es la habitación donde voy a dormir hoy. Tengo tele, tengo ventilador, polvo por todos lados. Así quedó la mochila. Así quedé yo. Una cama. Un baño. Con espejo. Ducha. Y bueno, esto es lo que hay por 40 reales y con internet. Ahí está la clave. Y con la presencia y el cuidado de Jesús, por supuesto. Es lo que hay, por 40 reales. Esa noche llovió lo suficiente como para sentar un poco el camino. Pude avanzar algo más rápido y sin tragar tanto polvo como los días anteriores. La selva parecía interminable. Todavía quedaban muchísimos kilómetros antes de desviarme camino a Brasilia. Quedaban puentes y más puentes. El reencuentro con el asfalto, cortes de ruta, volver a dormir en una gasolinera, una balsa para cruzar uno de los tantos ríos. Todo eso viene en el próximo video. No olvides suscribirte al canal y dejar tu comentario ahí abajo. Nos vemos la próxima.